Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a la Fundación Gustavo Bueno el que me haya invitado esta tarde y agradecerles el que haya hecho posible la publicación de este libro, que es el que les voy a presentar a modo de una guía panorámica. Evans Pritchard, cuya vida transcurre entre 1902 y 1973, es, sin lugar a dudas, un clásico de la antropología británica, cuyo interés no está solamente en la cantidad de bibliografía que nos ha dejado, sino también porque su propio decurso biográfico pues, transcurre paralelo al propio desarrollo de la disciplina. La importancia de Pritchard la podemos comprobar a través de la cantidad de referencias bibliográficas que lo citan. No solo figura en tratados generales sobre antropología social, pues en enciclopedias, en historias de antropología social, en diccionarios, incluso en manuales universitarios. Todos ellos pues, le suelen dedicar por lo menos 1 o 2 capítulos. Pero aparte de esto, pues, Evans Pritchard pues, aparece citado en numerosísimas reseñas, comentarios y artículos publicados pues, ya en revistas especializadas. Todavía encontramos publicaciones contemporáneas que siguen tratando de instituciones ceremoniales asociadas al parentesco o asociadas a las creencias primitivas, en donde pues, se siguen refiriendo a los patrones que Evans Pritchard dejó desarrollados en sus famosas monografías sobre el pueblo Zande y el pueblo Nuer, dos de las culturas africanas que él más ha estudiado. Aunque es cierto que tras la caída de la Unión Soviética, la antropología social pues se ha disuelto. Recordemos que el impulso hacia los estudios antropológicos estuvo orientado ideológicamente desde opciones, pues, qué sé yo, próximas a la liberación del género humano, que decía Godelier, y cosas así, y la antropología social, desde luego, tuvo muchísimo éxito en los años 60 y 70. En las facultades de filosofía, la antropología, junto con otras ciencias humanas, vino a ocupar pues, el lugar que le hubiera correspondido a disciplinas filosóficas. Esto, bueno, esta moda pasó, pero, sin embargo, la referencia a Evans Pritchard la seguimos encontrando todavía en ámbitos académicos, sobre todo en áreas en Gran Bretaña, en los ámbitos británicos y americanos. Hay revistas especializadas, por ejemplo, el Journal of the Royal Anthropological Institute en Gran Bretaña, el Journal of Current Anthropology en la Universidad de Chicago, la revista ISIS, dedicada a Historia Social de la Ciencia, que edita la Universidad de Pensilvania. Bien, pues en estas revistas, ¿qué encontramos? Pues encontramos una serie de artículos que tratan sobre la situación, sobre problemas sociales actuales de África, y entre ellos pues suelen siempre aparecer, como una especie de arqueología, suelen aparecer todavía artículos que vuelven una y otra vez sobre los rasgos culturales que habían estudiado los clásicos de la antropología. Y en este sentido, pues, es bastante frecuente que todavía encontremos algún artículo sobre Evans Pritchard, pues a raíz, pues, por ejemplo, pues de la mentalidad primitiva, en secciones que ellos llaman sociología de la percepción, sociología del conocimiento, pues vuelven una y otra vez sobre estos temas, ¿no? Si es diferente la mentalidad prelógica de la civilizada, en fin. Por citar un artículo, todavía salió en el año 2009, de un antropólogo muy conocido, Clifford Geertz, pues tiene un artículo donde precisamente toma como referencia la obra de la brujería Zande para hablar sobre el sentido común como un sistema cultural. Es un artículo que apareció en el año 2009 en una revista llamada The Antioch Review,
es una revista literaria fundada ya en 1941, pero que se sigue publicando en Ohio. Bueno, pues además, las principales obras de Evans Pritchard pues, han sido traducidas del inglés a otros idiomas. Y esto pues, ha propiciado pues, que encontremos también artículos sobre Evans Pritchard en lenguas diferentes a la inglesa. Pues yo me he encontrado pues, artículos en italiano, en alemán, en portugués. Al español, la primera obra que se tradujo de Pritchard fue su Antropología Social, que la editó Nueva Visión en el año 1957. Y a partir del año 1973 se difunden en España sus obras más representativas. Ese mismo año, en el año 1973, la editorial Siglo XXI pues, publicó la primera edición de las teorías de la religión primitiva, en una traducción de Mercedes Abad y Carlos Piera. Brujería, magia y oráculos entre los Azande fue traducida al español por Carlos Desmonts y publicada en 1976 por la editorial Anagrama, que al año siguiente también publicaría Los Nuer en traducción de Carlos Manzano. En julio de 1976, concretamente el 24 de julio de 1976, la revista Triunfo reseñaba esta edición española de Brujería, magia y oráculos entre los Azande, con el título Un histórico Evans Pritchard en castellano. Ya mucho antes de hacerse estas traducciones, la autoridad de Evans Pritchard pues, era bien conocida por etnógrafos, historiadores, folcloristas españoles, y fue conocida sobre todo pues, a través de discípulos de Pritchard, que alentados por él venían aquí a España a hacer trabajo de campo. Una vez que ya se les acababan los pueblos africanos, pues empezaron a estudiar lo que de una manera eufemística llamaban culturas del Mediterráneo. Entonces aquí aquí en España estudió un discípulo de él, Julian Pitt Rivers, que llegó y además se quedó aquí en Andalucía, se casó con una andaluza y quedó a vivir aquí. Pitt Rivers pues, empezó con un estudio sobre Grazalema en la serranía de Cádiz. Fue un estudio que hizo entre los años 1949 y 1952, que lo publicó en 1954, The People of the Sierra, A Sociological Study of Spanish Town, que luego se traduce al español con el título Los hombres de la sierra. Lo editó Grijalbo en el año 1971 y después, posteriormente, pues Alianza Editorial hizo una reedición con otro título, con el título Grazalema, un pueblo de la sierra. Otro autor, también discípulo de Pritchard, que estuvo también aquí haciendo pues, sus estudios de campo, fue Michael Kenny, que en 1961 pues, publicó A Spanish Tapestry, Town and Country in Castile. De este libro, pues, al año siguiente, Indiana University Press hizo una segunda edición y en 1966 se volvió a reeditar. No hay, sin embargo, ninguna traducción al español de esta obra de Kenny. Pues bien, de los dos trabajos, tanto del de Pitt Rivers como el de Kenny, Evans Pritchard fue su director, los dirigió él. Y es autor, pues en el caso de Pitt Rivers es el autor del prólogo y en el caso de Kenny pues es el autor de la introducción. La amistad que Pitt Rivers mantuvo con Julio Caro Baroja pues puso a este en contacto con Evans Pritchard y parece ser que, bueno, que entre los dos pues hubo pues bastantes contactos hasta el punto de que los trabajos de Caro Baroja de los años 50 pues llevan la influencia de Pritchard. Y por esta misma época, Carmelo Lisón Tolosana se traslada a Oxford para estudiar con Evans Pritchard y Geoffrey Lianard.
Supervisado por Pritchard, Carmelo Lisson, entre el año 58 y el 60, pues estuvo realizando un trabajo de campo en Belmonte de los Caballeros, que es una comunidad del Bajo Aragón, y ahí, bueno, pues parece ser que quería mostrar la evolución histórica de la comunidad, analizando rasgos como la propiedad de la tierra, la estratificación social, la familia, los valores morales. Este trabajo constituyó su tesis doctoral, que la leyó en la Universidad de Oxford, se la dirigió Pritchard, y la tesis lleva el título Belmonte de los Caballeros, Anthropology and History in Aragonese Community. Fue publicada en el año 1966 por la Oxford University Press y se reeditó en el año 83. Tampoco tenemos una traducción española de ella. Y hay otro autor que fue muy popular porque hizo una serie documental en televisión española que se llamaba Las reglas del juego, quizás muchos de ustedes lo recuerden, y que recibió el influjo directo de Evans Pritchard. Me refiero a Antonio Jáuregui Oroquieta, que en 1968 pues, va a estudiar a Oxford y estudia directamente con Evans Pritchard. Le dirigió una tesis doctoral sobre el valor simbólico del toro, que la tituló Simbología del mundo del toreo en España. Esta tesis está sin publicar. Bien, pues a través de estos antropólogos, etnólogos vinculados a Oxford y al círculo de Pritchard, pues la especialidad de antropología social va abriéndose paso cada vez más hasta pues instalarse en las universidades españolas, que al poco tiempo, bueno, pues cuentan con cátedras y con departamentos dedicadas a ellas. La primera cátedra de antropología social, que llevó el título de antropología social, pues la fundó Carmelo Lisson, creo que fue en el curso 70-71, en la Universidad Complutense, pero dentro de la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas. Entonces, bueno, ya se ven aquí los comienzos y después de estos comienzos, bueno, pues no cabe asombrarse demasiado de los derroteros que la antropología social ha seguido siempre confundida pues totalmente con cuestiones que tienen más que ver con la sociología. Bien, a pesar de esta influencia de Pritchard, pues no hay en nuestro panorama, pues no encontramos ningún trabajo dedicado íntegramente a la figura de Pritchard. Yo tampoco he encontrado pues ningún artículo en español o realizados por que se dediquen pues a hacer una semblanza de él o de su obra. Y tampoco se han traducido al español las obras que hay, que tampoco son muchas. Por orden cronológico les cito. En el año 1974, Weidelman publica Sir Edward Evans Pritchard, una apreciación. En el año 75 encontramos un artículo que aparece en la revista África, que se titula así, Evans Pritchard, todos llevan el mismo título. Una discípula de Pritchard, Mary Douglas, hace quizás el trabajo más completo, titulado Evans Pritchard, en el año 1980. Andrés Singer pues publica un vídeo etnográfico, Extrañas creencias, dedicado también a Pritchard. En el año 87 encontramos otro trabajo, publicado por la London University Press. Ese mismo año pues sale otro trabajo de un tal David Murray Snyder. En el año 1992 Barton pues publica una introducción a Evans Pritchard.
Y en el año 2012 pues encontramos el libro de Roger Jazz, Evans Pritchard. Bien, todos estos trabajos pues se ciñen exclusivamente a asuntos antropológicos, vienen a ser pues una recopilación de datos biográficos salpicados pues con un montón de anécdotas. Y las obras de Pritchard pues las citan un poco así por encima, hacen algún breve resumen de ellas, pero bueno, no hay tampoco un estudio completo. Hombre, el estudio más completo es el de Mary Douglas, y es un libro de estos de bolsillo pequeños, y no llega a las 140 páginas. Entonces, bueno, pues por eso no nos parece oportuno pues, contar ahora con un libro sobre él, aunque la moda haya declinado, aunque todavía queda en nuestro panorama pues departamentos y cátedras que ofrecen el grado de antropología social. Pues por ejemplo en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad de Sevilla, en la Universidad de Granada. La Universidad de Granada publica además una revista que se llama Gaceta de Antropología Social. La Universidad Complutense de Madrid sigue publicando una revista de antropología social, y ahí pues hace poco pues encontré también una referencia que bueno, pues citaba también a Evans Pritchard. Lo citaba no para hablar de él, sino bueno, pues para introducir otros tipos de temas. Hablando precisamente de estos grados de antropología social, pues para que nos demos un poco cuenta de la deriva que ha tomado pues esta disciplina, los objetivos que proponen en los estudios de antropología social, cito textualmente, dicen cosas como estas. Dice: los objetivos son, vamos a ver si lo tengo por aquí, sí. Lo que se persigue con un estudio de antropología social hoy es la difusión del patrimonio cultural, los proyectos de intervención social y el diseño de políticas sociales y culturales de organismos gubernamentales, los proyectos vinculados a ONGs y agencias de cooperación al desarrollo. En esto pues ha quedado la antropología social. Pero bueno, como quiera que en los ámbitos universitarios la antropología social de Pritchard, aunque sea en un apartado histórico, pues parece que es todavía materia exigible, pues bueno, no nos pareció trasnochado pues publicar ahora este libro, que es fruto de una tesis doctoral pues de hace mucho tiempo, como ya el año pasado en los comienzos de estas lecciones les comenté. Bien, nuestra pretensión, sin embargo, pues no ha sido hacer una reconstrucción filológica de su producción bibliográfica, ni tampoco un análisis que se ciñera exclusivamente a la temática antropológica. Porque junto a las monografías de trabajo de campo, pues Evans Pritchard tiene otros muchos trabajos que son reflexiones sobre su propia labor, que son reflexiones pues en torno a la problemática que envuelve a la antropología social. Y lo primero que se advierte es que hay un desajuste muy grande entre lo que entre las monografías de campo y luego pues la idea que él tiene de lo que es la antropología. Por eso estimamos indispensable una evaluación crítica que sea capaz de recorrer sistemáticamente ese entramado de su antropología social y que a la vez nos permita pues ajustar este doble plano en el que se mueve, el plano del ejercicio y el plano de la representación. Y claro, esto solamente se puede hacer desde una teoría de la ciencia, desde una reflexión de segundo grado, desde un prisma filosófico, como lo queramos llamar, pero desde una teoría
que organice críticamente esos diferentes materiales que Pritchard pues, está ofreciéndonos. Entonces, el estudio que he llevado aquí a cabo pues, es una interpretación hecha pues, a escala nosiológica, una interpretación sistemática desde una teoría de la ciencia. La teoría de la ciencia que he utilizado es la teoría del cierre categorial de don Gustavo Bueno, y creemos que su aplicación pues, nos ha permitido articular el estudio global de la antropología social de Pritchard y a la vez nos ha permitido pues, hacer una revisión crítica de los comentarios que la obra de Pritchard pues, ha ido suscitando entre el gremio de los antropólogos. Bien, la antropología social ya desde su institucionalización pues, va acompañada de una serie de reflexiones que son propias ya no de su campo conceptual, sino de eso que denominamos teoría de la ciencia. Como se sabe, la primera cátedra de antropología social que llevó este título pues fue la honoraria de Sir James Fraser en la Universidad de Liverpool en el año 1908, aunque en este sentido pues el propio Pritchard matiza que ya antes de esta cátedra pues Taylor había utilizado la expresión antropología social pues en el mismo sentido, y el sentido pues era que la antropología social la veían como una rama de la sociología que se ocupaba de los pueblos primitivos. Era la ciencia social más joven, pero que, bueno, que mantenía el vínculo con la historia, con la etnología, la etnografía. Entonces ya desde un principio surgen los problemas de demarcación. ¿En qué se diferencia esta nueva antropología social de la etnología o de la etnografía? Y desde entonces la antropología social pues, ha planteado estos problemas en torno a la demarcación respecto a otras disciplinas que nos indican que, bueno, que alrededor de ella pues, están tratando una serie de problemas que corresponden a la teoría o a la filosofía de la ciencia, lo que nosotros denominamos nosiología. Y en este sentido, los artículos y las conferencias de Evans Pritchard pues, son muy numerosas cuando plantea pues, los problemas que conciernen a la antropología social, los métodos que esta disciplina utiliza. Muchas consideraciones de Pritchard efectivamente pues, caen dentro de lo que es la categoría estrictamente antropológica. Pues, por ejemplo, cuando él discute cómo deben disponerse los materiales etnográficos pues, a la hora de hacer un censo de población. Ahí estamos dentro de la categoría antropológica y no hay más. Pero la mayoría de los asuntos que trata él de una forma teórica, tanto pues, en los ensayos de antropología social como en estas otras serie de artículos que son, bueno, pues, reflexiones en torno a la antropología social o las relaciones que la antropología social tiene con las ciencias humanas, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos cuando nos acercamos a este tipo de escritos, pues nos da la impresión de estar delante de un metalenguaje cuyo vocabulario se refiere a contenidos que son propios de la filosofía. El mismo Pritchard se daba cuenta de esto y él decía muchas veces, dice, bueno, es que cada vez que saco a colación problemas antropológicos, resulta que estos problemas antropológicos llevan aparejados problemas filosóficos. ¿Y qué problemas filosóficos le salen al paso? Pues los problemas filosóficos que le salen al paso es, bueno, pues, ¿y cómo defino cultura? Pues, ¿cómo defino sociedad? Pues, ¿qué se entiende por sistema? Pues, ¿qué se entiende por estructura? Pues, ¿qué se entiende por función? Si realmente la antropología social es una ciencia natural en embrión, o si su búsqueda de leyes sociológicas no correrá hacia un espejismo. Todos estos problemas son los que él una y otra vez está tratando. Por eso
la primera sección del libro pues la dedico a abordar toda esta serie de problemas, que son unos problemas nociológicos generales, pues que salen al hilo de las reflexiones que el propio Pritchard hace pues, sobre su labor. Y tengo aquí que advertirles que estas reflexiones que Pritchard hace, en ningún momento las hace de una manera sistemática, ni tampoco las hace desde los supuestos de una determinada teoría de la ciencia. Más aún, parece que Evans Pritchard pues, no está al tanto de las teorías de la ciencia de la época. Este tipo de reflexiones pues, bueno, son reflexiones dispersas y las aborda como puede desde su propio punto de vista. Desde su propia experiencia como antropólogo. La formación de Pritchard, Pritchard tuvo la formación de historiador. Él había estudiado historia y bueno, las relaciones que tiene pues es con historiadores, con arqueólogos, digamos con gente de humanidades, para decirlo muy rápidamente. No tiene contactos, digamos, con científicos. Entonces, bueno, pues se nota, ¿no?, que son las nociones que tiene él de ciencia pues son muy vagas, son, como vamos a ver, son las nociones tomadas del positivismo. De manera puramente esquemática, pues les voy a comentar un poco qué cuestiones se tratan en esta primera parte nociológica general. No les voy a hablar de todas, pero sí de unas pocas. A comienzos de su carrera, pues Evans Pritchard había estado de acuerdo con Radcliffe Brown en considerar a la antropología pues, como una ciencia natural que utilizaba el método inductivo. Pero poco a poco se va a ir separando de esta posición. Hacia los años 50, tras un estudio que realizó sobre los Anusi de Cirenaica, pues se va a romper con Radcliffe Brown y va a decir y va a defender que la antropología es una ciencia humana, que ha de enseñarse en estrecha relación con las ciencias sociales, y es más, dice que es una especie de historiografía. Y claro, cuando esto la primera vez que lo hace público es en una célebre conferencia que dedicaban en honor a Maret, la conferencia Maret, del año 50, pues es famosa porque, bueno, causó un gran revuelo entre el gremio de los antropólogos cuando él ya públicamente, pues, situó a la antropología como una historiografía. En la tradición anglosajona contemporánea a Pritchard, el modelo que se tiene de ciencia pues era el de las ciencias naturales, que utilizan el método inductivo y se atienen a leyes generales. Claro, Evans Pritchard rompe con esto, dice que la antropología social no se ajusta al patrón de las ciencias naturales, y la tarea que tiene que emprender Pritchard a partir de ahora pues es reclamar el estatus de cientificidad para las ciencias humanas. Y a él pues lo hace pues desde ese patrón positivista, dice es que estas ciencias humanas son ciencias puesto que ya se han independizado de la filosofía, se han independizado, dice él, de los dogmas filosóficos. En un párrafo de Ensayos de Antropología Social del año 1962, pues leemos lo siguiente, dice él: si consideramos la antropología social como un tipo de historiografía, es decir, como una de las humanidades, la desprendemos de dogmas filosóficos esenciales y le damos así la oportunidad de ser realmente empírica y científica en el verdadero sentido de la palabra. Y esta fue la posición que mantuvo él después a lo largo de toda su vida, porque los últimos escritos que tiene, que luego se publican póstumamente en el año 1980, con el título Historia del pensamiento antropológico, ahí vuelve a decir: la antropología social
Es una disciplina científica emancipada de una antropología general, de una antropología filosófica, recalca, de la que también se habrían segregado especialidades como la antropología física, la etnología, la arqueología prehistórica, incluso la lingüística general y la geografía humana. Entonces Evans Pritchard se acoge al patrón positivista y le viene muy bien porque de paso pues elude todo el vínculo que la antropología social tenía con el colonialismo. Evans Pritchard pues al principio de su carrera reconoce que el antropólogo pues está colaborando con el imperialismo, pero en el sentido de que está ofreciendo una serie de datos que van a ser valiosos y que son mucho más precisos que los que podrían dar pues cualquier funcionario o cualquier misionero. Pero después, sobre todo hacia los años 60, calla y no vuelve y no insiste, no quiere la cuestión del colonialismo, la elude completamente. Bien, claro, como dice que la antropología es una ciencia liberada ya de la filosofía, nos la presenta como una ciencia humana, como una ciencia empírica. ¿Qué entienden ellos por una ciencia empírica? Pues el modelo de la antropología funcionalista considera que la investigación de campo pues ha de contar con teorías e hipótesis determinadas desde las cuales el antropólogo orientar e interpretar adecuadamente las observaciones experimentales. Hacen un corte entre la observación experimental y lo que es la teoría y o las hipótesis de las que se valen. Y entonces pues encontramos que según el peso que otorguen a la observación o a las teorías, pues hay diferentes maneras de entender esta ciencia empírica. Y en el caso de Evans Pritchard, pues encontramos que en sus primeros trabajos de campo, pues manifiesta un modelo de ciencia que se acoge a los patrones descripcionistas y que después en la monografía de 1937, en Brujería, Magia y Oráculos entre los Azande, pues en la introducción se hace declaradamente hemicista. Pero luego resulta que en las obras teóricas encontramos que cambia y que, al igual que Malinowski, pues la noción que va a tener de ciencia empírica pues va a ser adecuacionista. Dice así textualmente, dice el antropólogo, y aquí coincide además casi al 100% con Malinowski, casi que lo dicen con las mismas palabras. El antropólogo no debe basarse en generalizaciones inductivas, sino que ha de buscar la adecuación entre hipótesis y hechos observados. Rompe así con el teoreticismo que cabría otorgarle a Radcliffe Brown, cuando Radcliffe Brown en una obra teórica llamada El método de la antropología social, pues dice cosas como estas, dice él. Esto es de Radcliffe Brown. La misión más importante del científico experimental es la de inventar conceptos generales o abstractos que aplicará al análisis de los hechos observados. Pues digamos que este es el panorama que tenemos. Por otra parte, claro, como la expresión ciencias humanas desde la perspectiva extensional pues designa un conjunto de disciplinas muy variadas, como puede ser la economía, como puede ser la lingüística, la sociología, la psicología, la antropología física, la etnografía, pues habrá que emprender la labor de delimitar el campo de la antropología social respecto a esas otras ciencias con las que aparece confundida. Y en numerosos artículos, pues Evans Pritchard pues, aborda esta cuestión. Entonces él se para en ver qué relaciones tiene la antropología con la historia, con la psicología, con la etnología y con la sociología. Pero claro, cuando trata de
tener unos criterios que pudieran delimitar estas disciplinas, pues los criterios que utiliza pues son de este estilo. Dice él, bueno, ¿qué diferencia hay entre la psicología y la antropología social? Ah, pues que la antropología social trata de la sociedad y la psicología pues trata del individuo, y se lo despacha así. Y la antropología social respecto a la etnología, pues ¿qué diferencias tiene? Pues nada, la etnología trata de la cultura y la antropología social trata de la sociedad. Y aquí, claro, pues empezamos a encontrarnos una serie de problemas, sobre todo cómo abordan estos antropólogos, o en el caso concreto de Pritchard, el par cultura y sociedad. Pues claro, cultura y sociedad, tal y como es entendido por Pritchard, pues los entienden como dos abstracciones distintas que se refieren a una misma realidad. Él lo explica siempre valiéndose de ejemplos de este tipo, dice él. Los beduinos árabes nómadas tienen en algunos aspectos fundamentales el mismo tipo de estructura social que ciertas poblaciones nilóticas seminómadas del este de África. Sin embargo, culturalmente son distintas. Los primeros viven en tiendas, los otros en cabañas, los beduinos crían camellos, los nilóticos ganado vacuno, aquellos son musulmanes, estos tienen otra clase de religión, etc. Pues bien, ante este estado de cosas, no queda otro remedio que en un segundo apartado del libro pues emprender una reexposición crítica de toda esta problemática nosiológica desde una perspectiva constructivista, encaminada pues a delimitar el campo de la antropología social, que en las coordenadas que nos presenta Pritchard pues queda pues totalmente confuso. Bueno, pues nuestro objetivo es, a lo largo de los capítulos 4, 5 y 6, ocupa un buen grueso del libro, pues ha sido responder a escala nosiológica la estructura del campo antropológico. Y para lo cual, pues, hemos regresado al tratamiento del par cultura-sociedad, que tanto antropólogos como sociólogos pues los toman como dos totalidades enfrentadas, como según una conexión que llamamos metamérica. En el caso de Malinowski y en el caso de Pritchard, bueno, es claro que cultura y sociedad estarían fusionadas armónicamente como aspectos de un todo que funciona por sí mismo, estaría desde el punto de vista de los esquemas de fusión. Pero claro, lo que nosotros argumentamos aquí, y ahora simplemente se lo digo telegráficamente, es que cultura y sociedad no se explica mediante estas relaciones metaméricas, sino que piden una perspectiva dialéctica, una perspectiva que llamamos diamérica, según la cual el orden social es la conexión de los rasgos culturales y el orden cultural es la conexión de los rasgos sociales. De manera que el campo de la antropología se dibuja como un campo cuyas clases de términos corresponden al orden social y al orden cultural en su conexión sinectiva, es decir, como un nexo de naturaleza ontológica que estaría vinculando realidades diferentes. De manera que la cultura efectivamente es inseparable de la sociedad, pero esto no quiere decir ni que cultura y sociedad haya que identificarlas, ni que la cultura se reduzca a la sociedad, ni que la sociedad se reduzca a la cultura, ni que entre cultura y sociedad pues haya un nexo del tipo de parte aditiva. Bien, nosotros esto lo tratamos como una conexión diamérica. Y esta conexión diamérica, cultura y sociedad, una vez que ya pues, la hemos desarrollado, es la que nos va a servir de hilo conductor para abordar la problemática que rodea la determinación efectiva del campo nosiológico de la antropología. Y esto pues, lo abordamos detalladamente en el capítulo 5. Bien, al campo de la antropología social pues pertenecen los rasgos culturales, la brujería, la magia, los oráculos de esa obra de Pritchard pues serían rasgos culturales.
pero también pertenecen las propias culturas. ¿Qué hace el antropólogo? ¿Cuál es la competencia del antropólogo ante esto? Pues el antropólogo, lo que nosotros defendemos es que lo que hace es componer, reconstruir estos rasgos para obtener formaciones culturales dadas en cada cultura. Bien, y aquí pues las culturas, cada una de las culturas primitivas las podemos representar matricialmente como unas cabeceras de fila, mientras que en las cabeceras de columnas ponemos los diferentes rasgos culturales. Y me estoy refiriendo a la famosa matriz que Gustavo Bueno pues, nos expone en Etnología y Utopía. Esta matriz pues, nos es muy útil porque nos permite rápidamente caracterizar el funcionalismo de Pritchard como un proceder que compone cuadros horizontalmente, es decir, obtiene agregados que al aplicarle relaciones y operaciones se transforman en totalidades de partes interdependientes que tienen lugar en cada fila. Bien, por otra parte, otra cuestión que sale pues, en estos capítulos es que una vez que vamos delimitando el campo de la antropología social, pues esto nos va a permitir diferenciar y volver sobre el campo de las culturas bárbaras frente al espacio de la cultura civilizada. Y claro, esta diferenciación pues a nosotros nos es sumamente útil porque nos permite redefinir la oposición antropología e historia, que en Evans Pritchard aparece totalmente confusa, y a la vez, a partir de ella, pues podemos tener una determinación firme desde la cual criticar esa presunta expansión de los métodos antropológicos al campo de la civilización, que veíamos que había sido alentada por Pritchard 100%. En los capítulos 7 y 8, pues abordo una serie de cuestiones nosiológico especiales tratadas pues, en una segunda sección y que tratan, bueno, pues giran en torno a la problemática que Evans Pritchard plantea en relación al trabajo de campo y en relación al método comparativo. Cuando se abandona la antropología de sillón practicada al estilo Fraser, pues si se comienza a acotar un área de una determinada cultura primitiva mediante ese nuevo método de trabajo in situ inaugurado por Boas y por Malinowski, pues ya puede decirse que comienza el trabajo de estos antropólogos, la antropología social. Pero claro, desde ese momento los trabajos de campo y la utilización del método comparativo, que son los instrumentos básicos empleados por los antropólogos, pues van a plantear otra serie de problemas que van a poner en entredicho la cientificidad de la antropología. Bien, la técnica de trabajo de campo genera una serie de cuestiones cuyo tratamiento va a ser decisivo si efectivamente se quiere mantener a la antropología social pues como teniendo un determinado estatus de ciencia, el que sea. ¿Cómo aborda Evans Pritchard estas cuestiones de las que es completamente consciente? Pues las aborda de la siguiente manera. Dice él, claro, él ve aquí este problema, lo que pasa, no lo expone en estos términos. Dice, la personalidad del antropólogo no se elimina de su trabajo. La antropología social es más un arte que una ciencia. Diferentes antropólogos que estudien un mismo pueblo registrarán hechos similares en sus cuadernos de notas, pero escribirían libros muy distintos. Claro, desde nuestras coordenadas nosiológicas lo que hacemos es pues, criticar esta reducción psicologista de Pritchard y mantenerla en ese otro plano nosiológico,
donde ya no es la figura psicológica del antropólogo que compone de una determinada manera, pues dependiendo de sus gustos o de su personalidad o de su determinada cultura, pero él como sujeto psicológico, no. Corregimos esta reducción psicológica que Pritchard hace, pues subrayando que lo que el antropólogo hace es componer y organizar los materiales etnográficos, y cuando hace esto, pues es un operador, es un sujeto nosiológico, intercalado pues en el curso mismo de la construcción científica. Y aquí, claro, la antropología social, y le damos la razón a Pritchard, no por lo que él aduce, sino por esto. La antropología social, entonces, a diferencia de lo que ocurre con las ciencias naturales, no elimina, no neutraliza de su campo las operaciones de este sujeto nosiológico, no del sujeto psicológico de Pritchard. Entonces, insisto bastante en matizar estas cuestiones a lo largo del libro. Bueno, y por otra parte, pues hay otra cuestión que sale al paso de cuando Pritchard trata del comparativismo practicado en antropología social. Y la pregunta es si realmente ese comparativismo se puede considerar como un método científico o es otra cosa. Es el interrogante que le queda a Pritchard. Y entonces él va repasando pues los supuestos teóricos de los evolucionistas, el método comparativo de Radcliffe Brown que pretendía aquellas leyes generales, va repasando los métodos de correlación estadística, y le parece que ninguno de ellos pues ha dado los resultados esperados. Pero aquí Evans Pritchard pues se empieza a enredar en una serie de problemas, si será mejor utilizar métodos históricos, si será mejor el método sistemático. Empieza también a comparar estudios históricos con otros que según él han sido sistemáticos, total, que se hace, digamos, hace un enredo y un barullo monumental. Ante esto, pues nos parece pertinente por lo menos situar, bueno, cuando se habla de metodología en antropología social, situar un poco situar la cuestión, no mezclar cuestiones de diferentes niveles y alcances. Entonces aquí nos pareció pertinente introducir dos pares de distinciones nosiológicas. Una es la distinción entre contextos determinantes sistemáticos y contextos determinantes históricos, y otra es otra distinción pues característica de las ciencias humanas a través de la oposición de los planos alfa y beta entre un plano fenomenológico, que a su vez pues puede ser emic o etic, y un plano esencial. Si cruzamos ambos criterios, pues por lo menos ya tenemos cuatro grandes tipos de metodologías, bueno, para a partir de ahí empezar a hacer una crítica más en condiciones y no tan embarullada como la que hacía Pritchard. Entonces así, en primer lugar, el método fenomenológico que puede llevarse a cabo desde una perspectiva emic o etic, si lo entendemos desde los contextos sistemáticos, este sería el método de elección del comparativismo antropológico. Sería desde este sistematismo desde donde cabría medir el alcance de los diferentes métodos de investigación intercultural, atendiendo a las diferentes organizaciones del plano fenomenológico. Si el método fenomenológico pues lo entendemos en un contexto histórico, pues entonces ahora ya nos estaríamos situando en el ámbito de unos materiales histórico-filológicos. Y estos son los estudios que Radcliffe Brown y Evans Pritchard pues agrupaban bajo la denominación de la etnología. Hombre, hay otras metodologías que tienen la voluntad de moverse en un plano esencial, por lo menos no necesariamente emic,
y a la vez sistemático. Pues serían los métodos antropológicos pues, del tipo de Lévi-Strauss, orientados, pues, por ejemplo, a establecer una especie de gramática de los diferentes rasgos culturales. Pues sería el estructuralismo de Lévi-Strauss, andaría por aquí. Y luego, por último, pues cabe ensayar otro tipo de metodología que sería pues, la comprensión racional, a la vez esencial y evolutiva, de los fenómenos culturales. Pero claro, esto ya no puede desarrollarse en el ámbito de un cierre categorial científico, pese a la voluntad cientificista que pusieran muchos, porque aquí ya nos estaríamos moviendo en el terreno de una antropología filosófica. Bueno, pues de todas estas cuestiones hablamos en el libro. Y la segunda parte, que ocupa de los capítulos 9 al 13, pues los dedicamos a una serie de cuestiones que he llamado de análisis micronosiológico. Y aquí pues hacemos una reexposición nosiológica de brujería, magia y oráculos entre los Azande, que es una de las monografías más representativas de Pritchard y es quizás la más comentada entre el gremio de antropólogos sociales. Recordarles que el pueblo Zande, estudiado por Pritchard, pues vivía en la vertiente del Nilo Congo, era un pueblo agricultor, durante generaciones se mantuvo en equilibrio ecológico, con una estructura social que logra su cohesión gracias al principio de autoridad en un orden social fuertemente jerarquizado, en el que la clase noble se opone a la clase de los plebeyos y donde la autoridad de los ancianos pues, es la que rige la vida familiar. Bueno, pues en esta estructura social llaman especialmente la atención tres peculiares rasgos, que son la brujería, la magia y los oráculos. En el pueblo Zande estos no aparecen dispuestos como un todo organizado, ni mucho menos. Se invocan solamente fragmentariamente, pero lo que sí que parece ser es que estos rasgos pues, están presentes tanto pues, en la vida doméstica, hasta los más leves asuntos desde los más leves asuntos domésticos hasta los más importantes asuntos públicos, pues están regulados por estas ceremonias. Evans Pritchard pues, nos los presenta como un complejo sistema de creencias que son interdependientes entre sí. Es decir, cualquier infortunio es atribuido a la brujería. Entonces, el perjudicado consulta a los oráculos para saber quién es el brujo. Cuando el oráculo le confirma quién es el brujo, pues va a él y le pide que cese su influencia. Si el brujo persiste, pues entonces empiezan a desencadenar todos los mecanismos de la magia. El motivo que guió a Pritchard a hacer este estudio, pues era mostrar que estos tres rasgos, pues a pesar de ser absurdos, son inteligibles, pues están en relación con las actividades cotidianas de la vida Zande y cumplen la función de conservar la cohesión social. Bien, pues lo que nosotros hemos hecho es un análisis crítico tanto de las interpretaciones que desde el punto de vista antropológico pues se han hecho de esta obra, que son muchas, como de la autoconcepción que el propio Pritchard tiene de su proceder. Lo primero que hemos hecho pues, ha sido reorganizar los materiales que el propio Pritchard pues, nos presenta. Y los he organizado, bueno, pues clasificándolos según la clase de las personas, la clase de las cosas, la clase de las acciones y después pues analizándolo pues, desde los ejes del espacio nosiológico. Entonces, bueno, pues he comenzado con una serie de cuestiones de nosiología analítica
y presentando pues las ceremonias de la brujería, magia y oráculos que nos relata Pritchard, pues viendo que todos estos ceremoniales que él nos relata muy literariamente, pues en realidad pues se pueden analizar como figuras gnoseológicas complejas, cuya arquitectura interna pues nos revela todo un tejido social cuyos términos y relaciones se articulan entre sí, articulan además a las propias figuras, de manera que la brujería que Pritchard describe pues vendría a ser, desde el punto de vista gnoseológico, pues un contexto determinante que va a desencadenar a las otras figuras que nosotros pues las analizamos desde el punto de vista de los contextos determinados. Lo que intentamos poner de relieve es que la composición funcional de Pritchard pues está hecha a una escala constructivista. Pese a que la representación de Pritchard pues se sitúa en el punto de vista del nativo, según lo que él quiere, pues lo que en realidad está haciendo, él como sujeto gnoseológico, es componer horizontalmente los rasgos culturales mediante relaciones y operaciones que transforman esas figuras complejas en totalidades de partes interdependientes. De manera que si entre las tres figuras hay interrelación funcional, es porque sus componentes internos se relacionan con el orden social. Y entonces aquí, o sea, aquello que teóricamente analizábamos sobre el campo de la antropología social y hacíamos referencia a la perspectiva de América, cultura, sociedad, cuando se analiza la obra de Pritchard se ve muy bien, se ve que efectivamente, o sea, y no estamos, digamos que no estamos pues adecuando los materiales que él presenta a nuestro antojo, ni mucho menos. Pues en este sentido, la monografía de Pritchard, y a pesar de su emicismo, pues se sitúa dentro de las metodologías betaoperatorias, desde las que el funcionalismo, que pone en relación esos rasgos culturales con la estructura social, pues no es otra cosa que la composición de América, desde la que el orden social es la conexión entre los rasgos culturales y viceversa. Pero bueno, la construcción de Pritchard se mantiene en un plano fenoménico, no supera la circularidad entre una estructura social y unos rasgos culturales totalmente fenoménicos. El cierre categorial sobre el campo de la antropología social que cabe atribuirle a Pritchard, pues viene dado precisamente por la interrelación de las figuras. La recurrencia de la estructura social Zande a través de la recurrencia de las figuras analizadas vuelve o lleva al mecanismo de la estructura cíclica y cerrada que caracteriza a la cultura Zande. Entonces, el alcance de la metodología funcionalista, que concretamente en esa monografía Pritchard se la planteaba como un reto para superar el funcionalismo de Malinowski, pues la podríamos evaluar desde esta noción de cierre ejercido. Y en este sentido, la diferencia fundamental de Pritchard con el funcionalismo de Malinowski está en que Pritchard logra perfilar una estructura circular que en su proceder betaoperatoria reproduce el orden cíclico y cerrado de la propia sociedad Zande. Mientras que, y es lo que ellos llaman estructura, ellos cuando se refieren a estructural funcionalismo, la estructura no es más que esto, y cosa que Malinowski no habría conseguido. Malinowski llegaría a mostrar pues una serie de instituciones concatenadas, unas en función de las otras, pero Malinowski no llegaría a reproducir, digamos, no llegaba a reproducir esa estructura, no se veía la estructura, quizás por eso Malinowski es funcionalista a secas, Evans Pritchard es estructural funcionalista. Evans Pritchard lo expresa así, y este párrafo que les voy a leer
pues aparece en la introducción de Magia, Brujería y Oráculos entre los Azande, y lo escribe precisamente en contra de Malinowski. Dice esto, dice: mi objetivo no es describir exhaustivamente todas las situaciones sociales en que la magia, los oráculos y la brujería se presentan, sino estudiar las relaciones de estas prácticas y creencias entre sí, mostrar cómo forman un sistema racional e investigar cómo este sistema racional se manifiesta en el comportamiento social. Sería grotesco describir la vida económica Zande en un libro sobre la magia, los oráculos y la brujería Zande, puesto que la agricultura, la caza y la recolección no son acciones propias de estas creencias y ritos, sino que las creencias y los ritos que influyen en la agricultura, sino que las creencias y los ritos son actos que influyen en la agricultura, la caza y la recolección. Aquí está diciendo, pues, que es que Malinowski empezaba a hablar de una serie de rasgos, pero luego no sabíamos qué tipo de estructura tenía. Entonces él empieza ya a acotar esto. Pero el funcionalismo de Pritchard, como interrelación de rasgos, pues no consigue establecer estructuras esenciales. Hace sí esa estructura, pero no es una estructura esencial, es una estructura puramente fenoménica. El ajuste funcional que hace entre los rasgos brujería, magia y oráculos y el sistema social Zande, pues no lo podemos entender como una relación causal, es que no es una relación causal. Evans Pritchard se atiene únicamente a explicar los rasgos por la función que esos rasgos cumplen dentro de la sociedad. Entonces, desde el punto de vista nosiológico, el estructural funcionalismo pues no rebasa el nivel fenoménico empírico. Diríamos que, atendiendo a la dialéctica de las metodologías betaoperatorias, pues que en el regresus alcanzaría un estado 1, beta 1, como mucho. Ahora bien, quizás alcanzar esta estructura fenoménica sin preocuparse por regresar a los principios, Evans Pritchard repetía muchas veces: me atengo al cómo, no al por qué. Pues quizás esto formara parte del proyecto social de su antropología. Pues él habría conseguido demostrar la racionalidad de unos rasgos totalmente absurdos, en tanto estos rasgos dotaban de cohesión y aseguraban la pervivencia del grupo social que funcionaba según un orden jerárquico, que esa creencia en la brujería y sus mecanismos asociados impedía traspasar. Pero a la vez, esto pues servía para el mantenimiento de la jerarquía imperialista, que les venía pues muy bien. En este sentido, la creencia Zande de la brujería sería racional en tanto puede actuar como ortograma que dirige y oriente eficazmente pues los intereses coloniales. En virtud de esa racionalidad, además, el primitivo de Pritchard pues dejaría de ser un bárbaro, un salvaje, un prelógico, como lo queramos llamar, lo cual engrana bastante bien con la perspectiva católica de Pritchard. Y entonces, pues, ¿qué tendría que hacer la antropología social desde esta perspectiva? Pues lo que tendría que hacer la antropología social es atender a unos peculiares rasgos que tienen unos determinados pueblos, unas determinadas sociedades, con vistas a comprenderlos. De ahí también que la antropología no tenga, esto rima muy bien luego con esa expansión que él quiere a la civilización, dice, de ahí que la antropología no tenga por qué restringirse a pueblos primitivos, puesto que su objetivo sería atender y hacer inteligibles rasgos peculiares de cualquier sociedad. De ahí esos rasgos que estudiaba Pitt Rivers en Grazalema. Yo no sé si ustedes han leído el libro, pero vamos, yo lo leí hace tiempo, pero recuerdo pues uno de los rasgos culturales. En Grazalema usan sombrero
Los hombres usan sombrero de fieltro negro y cuando van al campo, pues ese sombrero lo cambian por sombrero de paja. Y a las niñas los domingos les ponen vestidos de volantes. Analiza rasgos de este tipo como si estuviera analizando a los Shilluk, o cosas así, y uno lee esto, y claro, no me extraña que los andaluces se ofendieran cuando los ponían al mismo nivel, y no me extraña, a mí particularmente, a lo mejor estoy equivocada, pero no me extraña nada que no se hayan querido o que no se hayan traducido las demás obras, que por cierto fueron reeditadas, como ya les he comentado 2 y 3 veces. Y bueno, yo les he citado estos estudios realizados por estos africanistas, eran todos ellos, en las culturas del Mediterráneo, pero abundan muchísimo los estudios en Grecia, en el ámbito de las costas y por el sur de Italia. Y claro, quizás esto último que he apuntado, en definitiva, al margen del engranaje de las figuras nosiológicas que desde esa perspectiva hemos analizado aquí, pues quizás el estructural funcionalismo de Evans Pritchard pues tuviera también la voluntad de armonizar pacíficamente pues todos esos intereses sociales. Y de ahí sus repercusiones, y de ahí su influencia en otras escuelas, y de ahí que Levi-Strauss mirara a Evans Pritchard con un profundo respeto, y bueno, es por eso que, por estos motivos también, que la antropología social de Pritchard, a pesar del tiempo que ha pasado y a pesar de que bueno, pues es una materia que ya no está en boga hoy en día, pues sigue siendo referencia inexcusable para debates donde salgan a colación problemas antropológicos de este estilo. De todas formas, la propia figura de Pritchard, dentro de la historia de la antropología, tiene el suficiente peso, la suficiente importancia para ser una figura histórica que creo que deba conocerse. Y por mi parte, pues nada más. Muy bien, pues muy bien, porque ha sido una exposición, una que es el libro realmente, pero resumido y sacado lo esencial, que demuestra pues eso, el grado de sutileza en el análisis que ha seguido, ¿no? Que realmente es admirable. Y sugerían 1000 cosas, bueno, voy a decir unas cuantas para dejar que hablen también los demás, ¿no? Por ejemplo, me estaba llamando la atención esto que ha dicho últimamente de Grazalema, que curiosamente, por razón de que yo tengo hijos que están allí en Grazalema y voy con frecuencia y todos han leído el libro de River y demás, pues lo curioso es que, que el hecho de haber sido visitado por Pritchard, por River, ¿no? Sí. A pesar de que de su posición, pues eso, los pueblos mediterráneos los más cercanos de África que quedan, sin embargo para ellos es un orgullo, es decir, eso parece que les eleva a Grazalema, digo ahora, no sé antes, les eleva a los de Grazalema pues a una situación privilegiada, ¿no? Haber merecido que los antropólogos dirigidos por Pritchard son conocidos a través de él. Es un poco la universalidad que hemos llamado otras veces la museística. El hecho de que un bororo que lleva esos discos labiales, ¿verdad? Pues esos discos labiales se considera como algo universal, porque claro, porque es universal de museo, porque todo el mundo tiene que, o ha ido a un museo, los ha visto, pero no es que sea un valor universal, es un valor universal, pero como primitivo, precisamente. Aunque luego lo llegan a olvidar
y la prueba es cuando estuvieron aquí, pues cuando la Expo 92 o poco después, cuando estuvieron aquí unos representantes de estos pueblos con otros antropólogos y demás, y se pasearon por toda España, los recibió el rey y estaban tan orgullosos con su disco como si fuera realmente algo para imitar incluso o para conservar. Otra cosa importante que ha tratado muy por encima, pero que yo le agradecería que explicase un poco y a ver cómo lo explica, el proceso de transformación de Pritchard al cristianismo, cuando se hizo cristiano. Sí, bueno. No digo esto, no, simplemente para enfocar por qué me he acordado. Es que me he acordado de esto y lo he puesto en relación con Lenar, el de los canacos, el que estudió los canacos en Tocano, ¿no? Sí. Claro, allí se ve claramente muy bien. Claro, Lenar era un misionero que había aprendido el lenguaje de los canacos, como también Pritchard aprendió de los Azande. Y por cierto que me acuerdo, que lo comentaba mucho en tiempos, cuando Pritchard viene a decir que él ha aprendido la lengua de los Azande, que escribe esto tal como lo ven los Azande, o pretende escribirlo, pero que luego no puede escribirlo, que su tesis debía haberla escrito en Azande, sí. Claro, como no era gramática, no puede escribirla. Y entonces, pues que lo que está escribiendo, pues no sabe lo que es, porque lo está escribiendo en inglés, en donde ya es brujo, no es brujo, no sabe cómo llamarlo, ¿verdad? Bien. Pues algo así parecido le pasaba a Lenar. Claro, Lenar llega a unas tribus melanesias donde resulta que los individuos de aquellas tribus pues tienen literalmente la lógica que explicaba aquel Levi Viril, ¿verdad? Es decir, resulta que un individuo de la tribu tiene bilocación, es decir, que puede estar en un lugar y en otro lugar a la vez. Entonces, claro, Lenar, ¿cómo describe eso? Como él supone que la verdad está en lo que ellos hacen, eso es incompatible. Es decir, cuando hace un mapa y va dibujando esto, cuando habla de que un lagarto es el que le está inspirando todas las cosas, claro, el lagarto no está por ningún lado. Es de allí tal grado de ruptura entre el punto de vista de mí y el punto de vista de ti, que no hay forma de casarlo, ¿no? Y lo curioso es que él encuentra la posibilidad de entender lo que es la palabra, que para los canacos, por lo visto, es un concepto que ocupa un lugar central en toda su representación, que entiende lo que es la palabra en los canacos precisamente porque es cristiano, porque él ha sido misionero, ha convertido al cristianismo a unos cuantos salvajes de aquellos, ¿verdad? Bueno, salvajes con todos los respetos. Y entonces, pues uno de los salvajes le ha dicho que lo que le dijo él en misa, pues realmente era lo que pensaban, de manera que y esto un poquitín me acordaba de cómo Evan Pritchard está también, gracias quizá a su posición de imperialista cristiano, claro, en donde tanto lo que piensen los canacos como los ingleses, lo que sea, pues están igualmente cerca de Dios todos. Es un punto de vista que permite incorporar a todos, puesto que en el mundo en que nos movemos es fenoménico, y qué más da si somos todos hijos de Adán y Eva, ¿no? Y entonces el punto de vista de Evan Pritchard, colonialista, es el que le permite perfectamente, precisamente, ver estas relaciones que si no a lo mejor no las hubiera visto, como no las vieron otros. Simplemente esto, es decir, y como quiera que la antropología, efectivamente, yo para terminar, una cosa que me ha interesado muchísimo de los trabajos, ¿verdad?, sobre que nos ha expuesto, es precisamente pues el grado de oscuridad completa que tienen los antropólogos para entender lo que están haciendo. Yo he tenido ocasión de tratar con muchos de ellos en seminarios que han durado 10 años, ¿verdad? Era totalmente imposible, porque ellos precisamente, incluso el propio Harris, que estuvo aquí, tuvimos unas discusiones larguísimas, pero claro, Harris lo había solucionado a su modo, precisamente porque su materialismo cultural era una especie de marxismo rebajado que estaba orientado pues a la liberación de los pueblos de Angola y Mozambique y demás.
y entonces todo eso daba un sentido que era como el sentido que daba antropología a los misioneros católicos y demás, porque eran semillas del verbo que decía los teólogos de la liberación, Leonardo Bosch y demás, ¿verdad? En el fondo todo lo que dicen los salvajes pues son residuos de la revelación primitiva, y entonces tiene sentido, no tienen por qué ser supersticiones salvajes. Claro, pero es cosa de decir que presupuesto, pero resulta que cuando se eliminan los intereses del marxismo, que con la caída de la Unión Soviética, como ha dicho muy bien usted, eso haya desaparecido completamente, claro, a los problemas que se plantean son de otra orden, aunque claro, con mucha menor importancia, de carácter científico, antropológico, pero sí político, que son los problemas, en lugar de salvajes, del indigenismo, ¿verdad? Y que conecta con los derechos humanos y claro, todas estas y que está muy poco tratado todavía porque realmente no tiene, pero tiene grande políticamente. Sí, sí. El otro día escuché yo por televisión, en la 2 o la 3, no sé, a unos misioneros, a unos jesuitas que están en Chiapas, en México, defendiendo y pidiendo ayuda, pues para mantener a los indios que ellos tratan no contactados, mantenerlos no contactados. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Claro, que su labor de misionero queda cortada, porque cuantos misioneros tienen que iniciar el cristianismo, salvo que digan que ya son cristianos, aunque con otras expresiones, la semilla del verbo. Pero por otra parte, claro, los gobiernos tienen que enseñarles pues a hablar en el idioma nacional, tienen que admitir la escuela, tienen que admitir la medicina cuando un niño se pone enfermo, aunque vaya el chamán no lo cura, lo mata antes, y entonces tienen que llamar a un médico licenciado por una facultad de medicina, más o menos universal, y entonces es una situación tan completamente incoherente y casi cínica, ¿verdad?, que resulta que estos indios no contactados, que hay en el Brasil, en el Amazonas, en Paraguay, etcétera, como todos sabemos, estos indios contactados son indígenas. ¿Y qué quiere decir indígenas? Pues claro, los antropólogos, en toda la historia clásica que conocemos de ellos, pues crean el concepto burdo y eso del contemporáneo primitivo. Son los contemporáneos primitivos. Es decir, los primitivos salvajes, con perdón de Levi-Strauss, es decir, los andamaneses, los de Nueva Guinea, los papúes, etcétera, pues estos salvajes, pues realmente no son salvajes porque en el fondo son, o por lo menos, primera visión, estos salvajes representan al hombre prehistórico, al hombre, por ejemplo, del magdaleniense o demás, por lo tanto tienen un valor prehistórico. Pero una vez que esto no es así, sino que se reclama que son indígenas, indígenas quiere decir que son los hombres que vivieron en el paraíso, y además viven en el paraíso. Entonces, la antigüedad es mucho mayor, ya es de hombre presapiens, completamente. Y sin embargo, claro, ¿qué hacen con esto? No saben qué hacer. Es decir, que la antropología yo creo que es una disciplina que ya desde el principio, y la antropología social mucho más, porque claro, la antropología social, eso es un concepto mal concebido desde el principio, yo creo. Antropología social son dos adjetivos que no casan, ¿verdad? Porque social, ¿cómo va a ser antropología si no es social, etcétera? Y entonces, que realmente yo creo que ahora podemos entender mucho mejor lo que es la antropología cuando la antropología prácticamente se ha ido deshaciendo y se ha convertido pues en lo que es, ¿verdad? En esos clics, esos clics antropológicos, ¿verdad? Unos montajes que se hacen en cada momento para presentar, pues y en donde realmente la antropología de Grazalema o del Bajo Aragón o lo que sea, pues es una cosa completamente, o del piso 13 o del piso 51, ¿verdad? Claro, los franceses descubrieron hace unos años que los que viven en rascacielos o en casas de más de 10 pisos tienen rasgos antropológicos distintos de los que viven claro, porque los niños no pueden bajar, es decir, porque tienen otras costumbres, entonces los tratan pues eso como si fueran nilóticos, ¿verdad? Y entonces eso es una abstracción completamente fantástica, pero que sin embargo da lugar
a que los sociólogos y los geógrafos y demás pues puedan meterse por el campo de las ciudades. Pues nada, enhorabuena por su exposición. Gracias. Yo también quiero intervenir, naturalmente, para felicitar a Carmen Baños, y no solo por una razón de cortesía, me siento obligado, sino porque después de haber leído tu libro, de haberte escuchado el año pasado y haber leído tu libro, como bien se merece, pues sí que me gustaría hacer un breve comentario, brevísimo, claro, para no acaparar demasiado tiempo, y luego hacerte dos preguntas o dos consideraciones muy rápidas. Yo creo que tu libro, aunque tú has dicho que es fruto de un trabajo de hace mucho tiempo, pues digamos que en el día de hoy se ha producido una especie de renacimiento. Es decir, que el contenido de tu libro pues cobra un interés inusitado. Tú al final además lo has intentado decir, que aunque ya no esté en boga estos planteamientos, sin embargo vale precisamente para hacer discusiones. Bueno, tal es así que a mi juicio este libro, digamos que renace, porque además pues tiene la gran virtualidad de tener, además de tu trabajo, un prólogo que es de Gustavo Bueno, donde precisamente pues él apunta inmediatamente algo que ya he estado diciendo aquí, por supuesto, los contemporáneos primitivos, y que esa problemática del buen salvaje y del hombre prístino, pues que hoy día es el concepto de indigenismo, ¿verdad? Y que estamos ante problemas pues con otros asuntos, en otras sociedades políticas, en otros continentes, podríamos decir, pues estamos ante el mismo problema. Con lo cual tu libro pues realmente cobra verdadero interés, porque tu obra es un ataque directo precisamente contra esa concepción completamente mistificación del hombre primitivo, ¿verdad? Por otro lado, el otro rasgo que apunta don Gustavo en su prólogo tiene que ver con el colonialismo, y yo, vamos, inmediatamente, pues como tú te has centrado en el estudio del trabajo de Evans Pritchard, claro, naturalmente ese continente africano, ¿verdad? Y yo inmediatamente pues recordaría claro, el triunfo colonial del Imperio Británico, que como sabemos muy bien, su proyecto en aquel momento, su ortograma era dominar desde la ciudad del Cabo, Sudáfrica, hasta el Cairo. Y además, yo ahora recuerdo que en tu libro tú apuntas, y yo no lo sabía, que precisamente Levi Brill actuó en la Universidad del Cairo, y como además también vinculas a Levi Brill con Evans Pritchard, precisamente porque él no está de acuerdo con esto de la mentalidad primitiva, etcétera, en la línea esta de la mistificación del hombre primitivo, pues naturalmente, vamos, que la cosa está perfectamente ajustada, de manera que no tienes por qué. Hubo un momento al principio que tratabas de justificar la aparición del libro, que no tiene por qué ser, no hay por qué buscar justificación, es decir, que el libro tiene calidad y bueno, y más todavía en el momento en el que ese prólogo aparece al principio. Bueno, dicho esto, que es digamos un reconocimiento a tu trabajo, ¿verdad? Pues dicho esto, sí que me gustaría hacer dos pequeñas observaciones para plantearte dos preguntas, a ver si tienes a bien pues tenerlas en cuenta. Tú haces tu libro consta de dos partes. A la segunda parte te atreves a hablar de micronosiología, y sin embargo a la primera parte no le pones un subtítulo. Yo diría, bueno, ¿y por qué no macronosiología? En tanto en cuanto precisamente abordas cuestiones mayores, ¿no? Podríamos decir, ya que por micronosiología pues tú entiendes pues el estudio de campo y las comparaciones que hace Evan Pritchard pues en relación con la brujería, la magia y los oráculos. Por cierto, he echado de menos que hicieras una pequeña referencia a ese análisis tan simpático de hablar con segundas,
la Sanza, si tienes a bien luego nos haces un pequeño comentario, porque a mí eso me gustó mucho, ese análisis que haces tú, el análisis lingüístico, ¿verdad?, del lenguaje zanda con respecto precisamente a una especie de socarronería que ellos utilizaban o algo así. Bueno, entonces, yendo a la parte primera, donde hay, a mi juicio, pues eso, cuestiones nociológicas, una de ellas muy importante, los contrastes que tú haces, ¿verdad?, para valorar tu libro, ya que yo creo que tiene que ser así, ¿verdad? Es decir, esa comparación que haces entre sociología y antropología me parece lúcida, de verdad. Es decir, cómo los sociólogos, de alguna manera, recurren a metodologías alfa, las matemáticas, la estadística, mientras que eso no es posible en la antropología. A mí me parece que ese análisis tuyo es muy revelador y denota que estás ejercitando las metodologías de las ciencias humanas, sin duda alguna. Cuando haces el contraste con la etnología, pues de alguna manera nos llevas a otro concepto muy interesante, que es el de fines operantis. Es decir, que los etnólogos pues buscan clasificar culturas desde el punto de vista de rasgos raciales, mientras que la antropología cultural pues tiene podríamos decir, otro fin, ¿verdad? El análisis, la comparación que haces entre historia y antropología, pues claro, es una cosa también que yo quiero resaltar aquí. Es decir, y la pretensión de muchos antropólogos de invadir el campo de la historia con procedimientos antropológicos, porque la antropología se ocupa de pueblos ágrafos y la historia tiene que ver con la escritura. Otro análisis, a mi juicio, completamente lúcido y que yo he querido, de alguna manera, después de haber hecho la lectura de tu libro, pues resaltarlo aquí como es debido. Y entonces, dos cuestiones o dos preguntas, ¿verdad? En cuanto a los límites del método de Evans Pritchard, justo contemplado desde ese prisma filosófico que es el cierre categorial, y luego una pequeña referencia a la matriz antropológica, que viene a ser el campo de la antropología cultural. En cuanto a los límites, pues tú lo has dicho también, y hay un capítulo en tu libro en el que lo indicas, y aquí lo has vuelto a indicar, y es que los límites del cierre categorial del método de Evans Pritchard, pues es precisamente que no se trata más que de un cierre fenoménico. No hay posibilidad de encontrar en todas sus pretensiones de legislar o de encontrar leyes inductivas a partir de los etcétera, no cabe hablar en absoluto de cierre esencial. Y tú esto parece que lo indicas de alguna manera y ahora mismo lo has. Entonces, pues dicho esto y suponiendo ya pues que naturalmente la antropología, en principio, a diferencia de la sociología, pues no tiene por lo menos ese aspecto o el recurso a lo que nosotros llamamos pues metodologías 1 alfa 2, ¿verdad? Pero sin embargo sí que hay una posibilidad, eso te lo pregunto, porque a mí no me ha quedado del todo, en cuanto a la idea que has apuntado tú de estructura. Y ahí la diferencia enorme entre el funcionalismo de Malinowski y el funcionalismo de Evans Pritchard. ¿Cabría entonces este tratamiento de la estructura de Evans Pritchard, considerarlo como una metodología alfa, pero en este caso que sería 2 alfa 2? O por el contrario, eso es muy aventurado y no cabe y nos tenemos que conformar con metodologías beta. Esta es la pregunta que te hago. Y en todo caso, porque yo he visto que en tu libro también ejercitas la posibilidad de distinguir entre unas metodologías que son beta 1 y otras que son beta 2, ¿verdad? Y pues entonces esta es la primera pregunta, es decir, si en Evans Pritchard habría un apunte hacia una de las metodologías alfa que el profesor Bueno entiende como podríamos decir la presentación de lo que son la estructura de la antropología cultural, o no es eso posible, y entonces nos tenemos que conformar con beta, y entonces pues esa distinción entre el beta 1, es decir, el ver un ex factum y la teoría de juegos, ejercitada de alguna manera, que he visto yo en tu libro, y que tú ahora dijeras algo sobre ello. Y luego, la segunda pregunta o la segunda cuestión
en relación con esa matriz que tú utilizas, que naturalmente apareció por vez primera en Etnología y Utopía, pero que resulta que vuelve a aparecer en el mito de la cultura, como sabes muy bien, y en el mito de la cultura cobra una dinámica especial porque la cultura es considerada como una estructura morfodinámica. Bueno, pues estas dos preguntas, es decir, por un lado, lo de las metodologías alfa y beta en Pritchard, por supuesto ya negándole la posibilidad de esa metodología 1 alfa 2, porque ya lo dices tú claramente, que eso es propio de la sociología, ¿verdad? Y luego, pues, cómo este juego de conceptos conjugados entre cultura y sociedad, que tú has criticado, por supuesto, de los procedimientos metaméricos, cómo podría ser incorporado aquí para enriquecer tu análisis crítico esta concepción morfodinámica de la cultura. Bueno, pues te agradezco mucho las dos preguntas que vendrían a completar sucesivos estudios para poderlas responder adecuadamente, porque si nos metemos en querer detallar efectivamente qué tipo de estadio dentro de las metodologías alfa y beta, yo me he ceñido a brujería, magia y oráculos entre los Azande, pero la estructura segmentaria Nuer es otra cosa. Entonces, a lo mejor en la estructura segmentaria Nuer, pero claro, esto no te lo puedo responder porque yo las otras obras, bueno, las he mirado, las conozco, pero no las he estudiado tan detalladamente como esta. Siempre tengo el barrunto de que efectivamente en la estructura segmentaria Nuer quizás tengas razón. Y luego, bueno, no nos podemos olvidar esas otras técnicas pues etnográficas que eran muy parecidas, o sea, que eran también las mismas que utilizaban los misioneros y que están incorporadas ahí. Entonces, yo cuando hablo de estructura, porque como digamos que la cientificidad que ellos le quieren otorgar a la antropología social, y esto por vía de los demás antropólogos, bueno, pues cuando hablan, se hace ciencia, pues porque sí, porque saca unas estructuras, porque por eso, por el método estructural funcionalista. ¿Y qué es eso de la estructura? Y ellos piensan, o sea, ellos lo utilizan el término como si el término, como si la propia estructura pues fuera algo esencial, que fuera eso, la nota de la cientificidad de la antropología parece que la hacen descansar en esa estructura, pero yo es que no encuentro otra cosa, no veo más, que se repliegue otra vez hacia esos materiales pues que son empírico-fenoménicos, no los veo de otra manera. Es muy interesante tu pregunta porque cabe pues hacer una correlación con otros estudios sobre otras y sobre todo yo creo que la estructura, porque además entre el estudio de los Nuer y el estudio de los Azande media un espacio de tiempo donde él también pues ha cambiado teóricamente. Lo que pasa que yo me centré, y por eso lo llamo también estudio micronosiológico, porque lo veo, lo analicé casi con microscopio, el libro de los Azande. Y me centré en cuestiones así más generales. Pero siempre tuve yo esto que tú me preguntas, siempre lo tuve, está por ahí por lo de los Nuer. Y la otra cuestión sobre la matriz entre rasgos y culturas. Sí, bueno,
Yo, vamos, aquí la analicé, también te digo que la analicé simplemente en esto y efectivamente él va componiendo esos rasgos, pero luego, claro, es que ahí está, que él no define la cultura, le queda como una cosa, digamos, ambigua. No, vamos. O sea que no hay ni un solo indicio de que pueda tener una noción, esto que apunta don Gustavo, morfodinámica, la cultura como una realidad o una estructura morfodinámica. No va por ahí. Es que sí, en el caso de Lévi-Strauss es completamente diferente. Intenta hacerla pasar por los grupos de transformaciones de los hebraicos, sí, que se los sí. y que se aplican al parentesco y nada más. Y que luego le dicen que eso, que con los datos que tienen tal, o sea, los propios antropólogos le dicen que, pero bueno, formalmente, formalmente pero es que con Evans Pritchard ni siquiera formalmente tenemos nada. Pero claro, esto está siempre, incluso en textos trópicos, incluso, sí, ¿verdad? Está siempre sobre. Y además es el responsable completamente de esto de los indios no contactados. Sí. Es Lévi-Strauss, porque todos estos jesuitas y demás son discípulos directos de Lévi-Strauss. El influjo que tuvo y que sigue teniendo Lévi-Strauss actualmente, aprovechado pues por los políticos de cada... El caso de Venezuela es el más claro, ¿no? El caso, por ejemplo, la incorporación de la cerbatana hace unos años a los Juegos Olímpicos de Venezuela, ¿verdad? Que como un ejemplo de tradición indígena del paraíso, prístina, ¿verdad? Con una cerbatana que naturalmente, claro, esto lo estudia Lévi-Strauss exactamente igual antes de esto, es decir, que el que inventó esto que era un comandante del ejército de Venezuela además, pero hace unos años o menos, ¿verdad? Que mientras esto había leído lo de Lévi-Strauss, lo de la alfarera celosa, claro, lo había leído literalmente, estaba ahí al lado. Desde que viene la fuente de información es ahí, y lo digamos todos los misioneros y todos los teólogos de la liberación, realmente es esto. Pero claro, ahí es simplemente dar por supuesto que en cuanto a algo se puede... Claro, y entonces resulta que lo de Lévi-Strauss tiene mucho más semejanza con el pensamiento salvaje, con lo de Lévi-Brill que otra cosa. Porque lo que están haciendo ahí es una especie de intento de operaciones cognitivas, ¿verdad? Que se parecen a la cristalografía, donde están tratando a los salvajes como gentes que tienen un cerebro que funciona pues al modo de las estructuras del grupo de transformaciones, y eso es una cosa completamente inventada como natural. Sí, pues ese tipo de cuestiones son las que no están, o sea, ese tipo de álgebra, por así decir, es lo que en Evans Pritchard no encontramos. Claro. Y esto que te preguntaba de hablar con segundas, que nos contabas... la sanza. Sí, bueno, la sanza vienen a ser pues como una equivalencia pues a nuestros proverbios. Entonces la sanza pues es una consecuencia de la brujería. No se dicen las cosas digamos por el camino recto, sino que por temor a que alguien que los escuche pues pueda provocarles cualquier tipo de hechizo, y entonces hablan de esta otra manera. Claro que esta manera, esto es un asunto que yo en tiempos leí el artículo de Carmen sobre la sanza, y recuerdo que entonces me parecieron extraordinariamente semejantes los proverbios de la sanza con los proverbios de los bubis de Guinea, que también por aquella época se estudiaban, y entonces allí no hay brujería, allí más bien, y se parecen mucho, es más bien responder con una cosa que parece irónica, pero que es apelando a una especie de mantra o de proverbio
donde el individuo queda automáticamente liquidado, porque está visto a una luz abstracta. Es decir, que les permite decir esto, pues yo no me acuerdo, que luego son unas cosas infantiles. Sí, eso realmente. es totalmente infantil, Sí, es un hablar con infantiles. segundas, es un hablar Con segundas, eufemístico, donde, bueno, pues no... bueno, que luego es coherente, digamos, con sus costumbres morales, Sí, por pero ejemplo. es como decís, se me ocurre ahora, hay otros muchos ejemplos que se me ocurre ahora, como cuando entre nosotros, pues alguien dice, en un contexto doméstico, familiar, dice, a ti te lo digo hermana, entiéndelo tu cuñada. Sí. ¿No? Es eso, eso Sí. es, Sí, vienen para a hacerte, decirle algo ahí, elevarse a sí. una cosa abstracta, dentro de eso, yo creo que no tiene más alcance que esto. Sí, es que yo esto, vamos, el problema de los Sanza no lo estudié desde el punto de vista antropológico de lo que los Sanza, sino era porque plantea un problema muy similar al del el problema del oráculo del veneno, donde se ve muy bien la doble perspectiva en Miquetic y ver cómo esa perspectiva pues hay que dialectizarla. Y esto, desde luego, estos Sanzas en realidad pues funcionaban como un simbolismo práctico. Buenas tardes. Yo que vengo aquí la primera vez y, bueno, primero que agradecer la conferencia, sobre todo porque la dicción es muy buena, la vocalización es muy buena, se entiende muy bien toda la conferencia. Ya digo que vengo aquí a este grupo selecto y diríamos que tiene una terminología muy propia, claro, uno que viene aquí de extraño pues no entiende todo eso, alfabeta y tal. Por lo tanto, mi pregunta es cómo representa más la sociedad, menos culta, ¿no? Por eso voy a hacer como unas preguntas más generales, diríamos, ¿no? Es sobre la delimitación de los conceptos, por ver si el pueblo de donde vengo yo, no quiero hacer demagogia, es por el toque de humildad más que demagógico. Antropología, pues por la cuestión, diríamos, etimológica, pues supongo que trata del hombre, vamos a dejarlo así para no entrar en profundidades. Y yo luego entendía dos tipos de antropología. Y ya empieza ahí la pregunta, a ver si ese concepto que yo tengo en plan muy sencillo, antes de meterme en estos vericuetos tan profundos, pues yo consideraba la antropología física la que se encarga más de analizar al hombre bajo el punto de vista de lo físico, más o menos, ¿no? Que no sé si eso es etnología, no sé si es equivalente y tal. Y luego pensé que la antropología cultural era, diríamos, la ciencia o la entidad que se encarga más de estudiar al hombre, que es lo que se ha visto aquí esta tarde, bajo el punto de vista de los aspectos no puramente físicos, sino, pues no sé, comportamientos, forma de tal y cual. Y mi pregunta es, aquí se ha hablado de antropología social. Mi pregunta ¿es como un sinónimo o es que ha hablado concretamente de un tipo de una parte de antropología que lo ha delimitado muy bien, que es lo que se ha hablado esta tarde, social, pero la antropología cultural es más amplia o no? Dicho de otra manera, preguntamos concretamente, ¿cómo me podría decir antropología y luego clasificar en dos partes fundamentales? Si esa clasificación está bien estructurada, antropología física y cultural. Y dentro de la cultural, la sociológica o es equivalente, sinónimo, tal o cual. Algo un poco así como elemental de esto. No sé si me he explicado. Un momento, una introducción. Es que la antropología cultural hoy día se hundió desde el momento en que la antropología cultural como algo característico del hombre, desde el momento en que los etólogos han demostrado que los animales también tienen cultura. Es decir, que la cultura no es el rasgo diferenciador entre hombres y animales, porque los animales tienen tanta cultura pero animales de todo tipo, no ya vertebrados, sino invertebrados, y esponjas, y gusanos, etcétera, tienen unos comportamientos culturales que necesitan además un aprendizaje, no digamos las aves y no digamos los chimpancés y esto. Y por tanto, esto plantea problemas mucho más serios. Porque yo recuerdo, muchas veces lo cito, el libro de Cassirer, Antropología Cultural, un libro de Cassirer que fue durante muchos años, pues nada, el punto de referencia de la antropología, publicado el año 45, me parece, el año que acabó la guerra. Pues Cassirer dice, la antropología cultural tiene por objeto estudiar la cultura humana, que es el espíritu humano mediante el cual unos hombres se comunican con otros.
Es decir, la antropología cultural es estudiar los símbolos, porque el hombre es un ser simbólico, etcétera. Claro, todo esto definía la habitación clarísimamente. Había cuerpo y espíritu. El cuerpo lo estudiaban los biólogos, ¿verdad? O los etólogos. Y el espíritu lo estudiaban los antropólogos, porque el espíritu es el estudio sobre todo de los símbolos, que es el modo de que tienen unos hombres de entenderse con otros. Cada uno decía lo que era entenderse, porque realmente tanto como entenderse es confundirse y engañarse. Pero, en fin, pero lo cierto es que el postulado de los etólogos cambia completamente la historia, replantea de otro modo. Y luego además hay otra confusión más, que es entre las propias escuelas antropológicas, que pues, por ejemplo la terminología antropología social ha sido adoptada pues por los británicos, en cambio los americanos apelan a antropología cultural. Claro. Y aquí dentro, y aquí en España precisamente cuando se introdujo la cátedra que yo le comentaba antes, la primera cátedra de antropología social, pues inmediatamente en la Universidad Autónoma de Barcelona pues se creó la cátedra, pero de la antropología cultural. Y cuando se ven los programas de una y otra es prácticamente lo mismo, lo que pasa que claro, los intereses ideológicos son distintos. Y entonces están cubriendo. Bueno, en gran parte porque la cátedra de Barcelona salía de aquí. Salía de aquí, Claro, fue la de Valdés, claro. la de Valdés del Toro. Claro. Y se llevaban, pues se llevaron a matar. Totalmente, claro. O sea, que creo que los congresos que tuvieron, pues fue una cosa que era terrible, pero por cuestiones gremiales que ya eran ajenas a estas otras. Y sobre todo ya que hemos hablado de esto por un rasgo también esencial que ha salido varias veces y no vamos a explicar. Y es que el concepto de ciencia que tenían estos señores era sencillamente que no era filosofía. Eso sí, eso es importantísimo para ver. No se sabe qué entendían por filosofía ellos. Sí. Claro, como al mismo tiempo eran cristianos o lo que fuera, la filosofía era metida ahí, de algún modo, y con otro nombre. Sí, bueno, era les cuento. Otro nivel de cada. Una anécdota que cuando Pritchard estuvo un tiempo en la Universidad del Cairo, que es cuando estudia Levi Brill, y dice él, bueno, yo escribí a ver si me admitían y me dijeron que sí, que podía, que me daban allí un puesto de profesor. Y dice, bueno, pero voy como profesor de antropología. Y dice, no, el puesto lo tienen como sociólogo. Y entonces él les pregunta y dice, ¿y ustedes qué entienden por sociólogo? Y me dijeron que un filósofo. Dice que ellos por sociólogo entendían un filósofo, y lo dice como que le pareció una barbaridad. Después ya que la antropología y la sociología se había independizado de la filosofía, dice, bueno, o sea, una serie de que se nota, ¿no? Que él no, que la filosofía ya era una cosa de la que había que. Bueno, uno de los temas del seminario recurrente que duró varios años, era lo del mito del huevo famoso. Es decir, hay un mito mediterráneo del huevo primordial que se divide en dos, etcétera. Pues el debate consistía en gran medida en que Valdés decía que cuando estudiábamos el ser de Parménides, que es redondo, esférico, que este era el mito del huevo. Y que por tanto que la filosofía se había metida en el mito del huevo, pero que era una cosa tan completamente disparatada que no había forma de hacerlo. Pero lo esencial era reducir la historia de la filosofía a un capítulo más de la historia de la mentalidad prelógica o lo que fuera, ¿no? Pero y en el fondo yo creo que la cuestión que se plantea, con esto que hemos hablado de Cassidy y demás, es el evolucionismo, esa es la cuestión. Es decir, el evolucionismo, yo sobre todo me hago fuerte en la definición que utilizan hoy los antropólogos, que es la de Linneo. Es decir, el homo es homo sapiens. Si Linneo fue el primero, bueno, el primero no, porque ya Aristóteles lo había precedido, pero vamos, en la época moderna Linneo dice que el hombre pertenece al reino animal, lo cual fue un escándalo para los cartesianos, porque decía Malebranche que el hombre no es animal, que es espíritu.
Y efectivamente los cartesianos decían que el hombre es espíritu, que está vinculado a un cuerpo, pero el hombre es espíritu, no es animal. Bien, Linneo dijo que el hombre era animal. Entonces parece que iba en contra de los cartesianos, pero inmediatamente Linneo, o al mismo tiempo Linneo, dice que el hombre se define por género de diferencia, como Porfirio, pero que aquí el género es homo y la diferencia es sapiens, que es la especie, pero hay especies que son presapiens. Y pone como ejemplo Linneo, así explícitamente, al homo ferus, al homo feral, al hombre, a la fiera, y como ejemplo de fieras pone a los hotentotes, que al parecer es una palabra que quiere decir tartamudos y que por tanto no bien. Entonces, que no hablan, es el lenguaje de los clics. Entonces resulta que para Linneo hay un hombre presapiens, que los hombres de Atapuerca que son presapiens, que no son sapiens. Bueno, y para más Inri dice, bueno, ¿y qué es sapiens? Dice, ¿cómo defino los sapiens? Pues Linneo define los sapiens así. Los sapiens, Homo sapiens, lo definió el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Bueno, ya es el colmo. Claro, cuando dice esto Linneo, conócete a ti mismo. Entonces resulta, y además, y conócete a ti mismo es conocerte que eres hijo de Dios, porque Linneo, claro, era cristiano y demás. De manera que entonces la confusión es total. Y cuando ahora los antropólogos y los paleontólogos y los arqueólogos empiezan a hablar de Homo sapiens, y luego añaden Homo sapiens sapiens y Homo presapiens, entonces la pregunta que es el hombre, bueno, aclárese usted. ¿Usted qué, a quién llama hombre? ¿Al hombre presapiens, al sapiens o al sapiens sapiens, verdad? ¿Qué es esto? La respuesta que se da es tan hombre, el hombre presapiens es el presapiens es pues el hombre del musteriense, ¿verdad? Anterior al neandertal. Bueno, el hombre de neandertal es presapiens todavía. Pero claro, resulta que este año mismo, todo el mundo recordará, allí por septiembre, han descubierto, que ha venido entre las revistas, han descubierto en Gibraltar pues unas rayas grabadas en piedra del hombre neandertal, pero esas rayas ya pertenecen al Homo sapiens. Entonces el debate a propósito de Sidrón de aquí, que se mantiene constantemente entre el neandertal y el cromañón, si convivieron, si eran cosas distintas, etcétera. Entonces ahora se ha reproducido por esa vía, ¿no? Y entonces, claro, la situación es que la situación es de evolución completamente, es decir, la dificultad, yo creo, de este asunto consiste en darse cuenta que no cabe distinguir hombres y animales, así por las buenas. Y no porque haya eslabones intermedios, sino porque es una distinción que está fundada en temas mucho más abstractos que no se ha pensado sobre ellos. Pero este comentario viene a que cuando decimos que la antropología es la entidad o la ciencia, y perdonen mi falta de léxico filosófico, del hombre, que trata sobre no sé qué. Esa definición es completamente fantástica. Sí, por eso. No, pero a eso quería decir, que su explicación lo que quiere decir es que el tema es que ¿qué entiendes por hombre? Eso que... Exactamente, no, quería decir eso, que su contestación, que su comentario era a decir, trata al hombre, pero ¿qué entiendes por hombre? Y es lo que está diciendo. Los antropólogos de hoy día, y basta ver lo de Atapuerca, que están constantemente que si Miguelón era presapiens o sapiens, ¿verdad? O qué era. Entonces, pues ¿qué más les da? Como además intentan determinarlo por métodos pues anatómicos o genéticos, ¿verdad? Que si el ADN mitocondrial y demás, por ahí no pueden sacar nada. Claro, porque la EVA mitocondrial que llaman es un concepto estadístico, que no tiene nada que ver con una EVA del paraíso. Yo creo que hay tal confusión entre los antropólogos, es decir, los de campo, los paleontólogos, los del Museo de Atapuerca, en una palabra, ¿verdad? Hay tal confusión ahí que, vamos, es una cosa, pero ellos no se lo plantean siquiera, porque les sirve muy bien para hacer pues, la clasificación que han hecho en el museo ese gigantesco de Burgos, ¿no? Que está organizado en dos focos, que es, por una parte, Ramón y Cajal y luego Darwin. De manera que están Darwin arriba, es el Darwin y todos ellos se declaran darwinianos, no saben lo que es Darwin además, la evolución, de acuerdo, bien. Pero luego abajo hay un árbol lleno de lucecitas y demás, que ese es el cerebro.
Y entonces ese es Ramón y Cajal. De la manera que están llenas las dos cosas, y con eso han cogido todo el hambre. Claro, eso es una cosa tan burda, a mi juicio, que no hay forma de seguir adelante, pero ahí está. Y la gente va allí queda hasta que descubre los secretos de la clase de ese museo, ¿verdad? Y se va entreteniendo, pues ya tiene bastante, ocupa allí 2 o 3 horas, ¿verdad?